Pacientes con migraña y neurólogos expertos en cefaleas. Mismo propósito y diferentes enfoques. Hola, ¿qué tal? Soy Robert Belvis, os hablo desde Barcelona, desde el Hospital de Sant Pau, y este es mi podcast sobre cefaleas. Hoy no voy a hacer un monólogo, hoy tengo una invitada muy especial, paciente y presidenta de la Asociación de Migraña y otras cefaleas de España, de pacientes con migraña y otras cefaleas. Ella es Isabel Colomina y está en Madrid. Hola, Isabel. Hola, muy buenos días, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por Madrid? Bueno, por Madrid está todo complicado, pero creo que igual que en otros puntos de España. Muy bien. Primero, antes de nada, pues agradecerte, dado lo realmente llena que tienes tu agenda, que nos hayas brindado unos minutos para compartir tu experiencia como presidenta de esta asociación con nosotros. Lo primero que te quería preguntar es acerca de la salud del asociacionismo de pacientes en España. ¿Realmente somos un país donde los pacientes se asocian o realmente no? ¿Cuál es tu impresión? Robert, bueno, primero de todo agradecerte tu invitación. Estoy encantada de estar aquí. El asociacionismo en España creo que está en unos niveles parecidos a los del entorno. Depende mucho de las patologías y yo creo que los pacientes, como decía, dependiendo de la patología, se asocian durante a lo mejor un tiempo. En España, además, contamos con unas plataformas de pacientes que creo que están haciendo también una labor importante en cuanto a representaciones de intereses que son transversales a todas las patologías. Muy bien, y en nuestro campo en cefaleas, ¿cómo lo ves? ¿Estamos como otros países como Francia, Italia, Alemania? Yo creo que incluso en algunos estamos mejor que en Mejor, otros muy países. bien. Realmente en lo que nos afecta a nosotros en España estamos muy contentos con la trayectoria de la asociación. Bueno, pues por el número no solo de asociados, sino también de otras mediciones como hacemos ahora de seguidores en las redes sociales y de visitas a nuestra página web, también un poco de ver cuál es la influencia que tiene la asociación con los otros protagonistas de este mundo, como sois los neurólogos o como, bueno, pues son los pacientes mismos, ¿no? Entonces, la verdad es que queda mucho camino por recorrer, pero creo que estamos en el buen sendero. Muy bien. Sin duda el mundo de las redes ha cambiado el asociacionismo, pero a pesar de todo, tanto si un paciente va físicamente a una asociación de enfermos como si contacta mediante una red, ¿qué es lo que realmente busca un paciente, además lógicamente, información sobre su enfermedad? ¿Busca algo más? Yo creo que busca dos cosas. Una, en un momento de desesperación, orientación, Ujú. sobre todo en una enfermedad como esta que sabes muy bien que tarda muchísimo en diagnosticarse de una manera a veces incomprensible, pero tenemos muchas llamadas de gente desesperada. Esa es uno de los motivos. Y el otro motivo es que la gente necesita que le escuches, necesita que le comprendas. Y en la asociación es un entorno donde cuando alguien te llama y te cuenta su caso y le explicas, de repente te dice, por primera vez hablo con alguien que me entiende, alguien que sabe lo que estoy pasando. Creo que es otro de los motivos por los cuales la gente se acerca a la asociación. Muy bien, se me van ocurriendo, pues bueno, se me inunda el cerebro de preguntas y sobre la marcha se me ocurre una. ¿Qué anima a un paciente como tú a realmente entrar en la junta y finalmente acabar como presidente de una asociación de pacientes? ¿Qué os anima a meteros en este follón? Porque realmente no te hace ninguna falta, sin duda, pero tú te dedicas a otros menesteres. Pero, ¿qué lleva a alguien a meterse en la junta de una asociación de pacientes? Pues mira, yo te puedo hablar por mí y en mi caso creo que es la responsabilidad que tengo porque yo he sido un paciente crónico y con una vida muy, muy limitada. Hoy en día manejo mi migraña y creo que tengo, como digo, ya que he tenido esa suerte y ese privilegio, dedicar mi tiempo, me dedico únicamente a la asociación y de manera voluntaria porque necesito que esta suerte que he tenido poderla compartir y ya que tengo la posibilidad de hacerlo, pues lo hago. Lo haces por responsabilidad, yo creo. Muy bien, realmente encomiable. Olvidémonos por un momento de los neurólogos que se dedican a las cefaleas, que se supone que son los más sensibilizados con esta patología. ¿Crees en general que la neurología española, y te diría incluso la medicina española, es suficientemente empática con el paciente con migraña? Es decir, ¿de qué adolece el médico español respecto a la migraña? Bueno, yo aquí haría una gran distinción. Como has Ajá. dicho tú, los neurólogos que os interesáis por la migraña, otros neurólogos que no le dan suficiente información
Y luego yo creo que hay un problema en la atención primaria. Querría decir que no es culpa para nada o responsabilidad del médico de atención primaria en tanto en cuanto ha recibido poca formación en su carrera universitaria sobre cefaleas, específicamente sobre migrañas, y luego que entiendo que están saturados. Pero digo o considero que es un momento clave o un inicio clave porque, como tú bien sabes, pues el 85% de las migrañas o el 80 o el 90 podrían tratarse desde atención primaria. Pues sí, Entonces, y dentro de la atención primaria es uno de los mayores motivos de consulta. Entonces, realmente creo que la formación del médico de atención primaria en migrañas o en migraña y cefaleas debería de ser uno de los puntos clave. Sé que se han hecho muchos intentos y sé que depende de cada hospital, de cada autonomía, de cada caso. Hay médicos de atención primaria, los que conozco, y que están súper sensibilizados con el tema y son conscientes de que cuando no pueden manejarla, pues tienen que derivar a un neurólogo especialista en migraña. Pero no siempre ocurre así. sin duda, Isabel, estamos avanzando, pero como bien dices, estamos aún lejos de un momento óptimo en este aspecto con primaria. Un comentario que mis compañeros y yo escuchamos muy a menudo, lamentablemente, en las primeras visitas cuando vemos a un paciente con migraña, son, por ejemplo, cosas como no sabía que había médicos que se dedican a la migraña o es usted el primer médico que me explica qué es la migraña. Para nosotros, día a día, esto es frustrante realmente, ver pacientes que no saben que existimos, pacientes que no saben que la migraña incluso es una enfermedad. Pacientes que llevan años tomando tratamientos obsoletos, ineficaces, a veces incluso peligrosos. ¿Qué acciones crees que deberíamos llevar a cabo los expertos en cefaleas para darnos a conocer? Porque realmente la gran mayoría de pacientes, en unas comunidades, en unas zonas de España más que en otras, claro, pero la gran mayoría de pacientes yo creo que ignoran que existen expertos en cefaleas. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que, como has dicho, muchas veces es el propio paciente el que no sabe que lo que tiene es una migraña y que esto es una enfermedad neurológica. Mucha gente ha visto esta enfermedad en casa y considera que como no tiene cura y lo ha visto en su madre o en su tía o en su abuela, que para qué va a ir al médico. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicar, informar a la población en general, que es una de las principales misiones de la asociación, que tener un dolor de cabeza recurrente con unos síntomas asociados, eso no es normal. Y que eso pero eso solo se puede manejar yendo al médico. Como tú dices, ¿qué deberíamos de hacer los neurólogos? Yo creo que los neurólogos lo que tendríais que hacer primero de todo es hablar con los médicos de atención primaria, que son los que están en contacto con los pacientes. Sin duda, sin duda. Y luego las cosas que estamos haciendo conjuntamente con los hospitales que hemos hecho este año, bueno, pues bastantes sesiones de información junto con la Asociación Neurólogos, las actividades que hacemos con la Sociedad Española de Neurología. Bueno, pues yo creo que todas estas acciones conjuntas, vídeo, streamings, sesiones de información, yo creo que todo esto, bueno, pues va sensibilizando y va dando a conocer que esto realmente es una enfermedad incapacitante, que no es una condición, que no tiene cura, pero que sí tiene tratamiento y que en la mayoría de los casos se puede manejar. Muy bien. Dime, Isabel, dado que sois una sociedad estatal, una asociación, perdón, de enfermos estatal, ¿qué tal están vuestras relaciones con las administraciones a nivel del Ministerio de Sanidad? ¿Sentís que son sensibles a la migraña? ¿Os reciben bien? ¿Qué me puedes decir de este tema? Bueno, yo realmente aquí debo decir que varía mucho en cada casa, como bien sabes, Ah, las competencias están transferidas, pero debo decir que en el Ministerio supongo que será porque en este momento pues, hay otras prioridades. No hay una especial sensibilidad para la migraña en ningún caso. o sea que mal, no vamos mal. No, no, Va- no vamos Vamos, bien porque consideran que esto está dentro de lo que es salud mental. Entonces, bueno, ostras, pues pues, realmente estamos en un problema complicado. Te digo, creo que tampoco es el mejor momento para entablar ningún tipo de acción con la Administración, con el Ministerio de Sanidad, porque no están para otra cosa que no sea intentar gestionar esta pandemia. ujú. Pero bueno, la sensación que yo tengo es que no hay ninguna especialidad, ninguna sensibilidad especial para el migraña. Perfecto.
Como bien has adelantado, entre las dos asociaciones o sociedades, entre la Sociedad Española de Neurología y AIMICE, pues ha habido una colaboración en los últimos años y se ha conseguido avanzar en la divulgación de la migraña con un hito que ha sido realmente el primer atlas de la migraña en España, que si te parece trataremos a continuación. Pero, ¿qué otras colaboraciones hay entre las dos sociedades en el horizonte? Ya has empezado a decir cosas de streamings, de simposios, etcétera. ¿Qué tenéis en mente así un poco a nivel español de planes de divulgación sobre la migraña? Bueno, mira, yo te diría una cosa que hemos hecho para no hablar de planes, sino cosas que hemos hecho hace poco. Bueno, pues durante el confinamiento recibíamos muchas preguntas y muchas llamadas de pacientes que no podían contactar con sus doctores. Bueno, pues entonces hicimos una acción coordinada a través de la GEXEN, donde les enviábamos las preguntas de los pacientes y una serie de neurólogos se autogrababan las respuestas y luego eso lo colgamos en las redes sociales. Esto está puesto también en nuestro canal de YouTube y yo creo que eso fue una ayuda porque eran preguntas muy generales pero que nos hacían los pacientes durante el confinamiento. Luego hemos hecho muchas sesiones de streaming, ahora hemos tenido nuestro Día Internacional de la Migraña o la celebración del Día Internacional de la Migraña con un streaming con 3 neurólogos también, donde además de explicar qué es la migraña, tienen la posibilidad de hacer preguntas sobre el tema y desde luego estamos abiertos a cualquier tipo de acción que nos propongan porque yo creo que es un win-win para, tanto para la sociedad como para los pacientes, que es al final el objetivo final de todos. Además, hay que aprovechar el momento, Isabel, porque el presidente de la Sociedad Española de Neurología es un experto precisamente en Sí, cefaleas. Es una persona muy sensibilizada. sí. Bien, vamos a Aldas. Los datos son realmente tremendos, impactantes. ¿Crees que ha tenido repercusión o se ha quedado simplemente, pues bueno, que nos hemos mirado el ombligo y realmente no ha tenido repercusión mediática? Ya sabemos que estamos en un momento en el que todo lo absorbe la pandemia, pero esto salió un año antes aproximadamente el Aldas. ¿Crees que realmente se estaba haciendo en fin, que había repercusión mediática del Atlas o no? Hasta que llegó la pandemia se lo cargó todo, me refiero. Ya, sí, yo debo decir que, a ver, yo siempre pienso que las cosas se pueden hacer siempre mejor, pero yo creo que cuando hay algo que está bien, también hay que reconocerlo. Yo creo que este Atlas, que ha sido el fruto del esfuerzo de muchos profesionales, desde neurólogos, psicólogos, médicos de atención primaria, farmacéuticos, por supuesto, desde el punto de vista del paciente, que es el principal añadido o el principal valor añadido de este estudio, es que es el resultado de cómo consideramos los pacientes que la migraña nos afecta en nuestra vida, o sea, desde nuestra perspectiva. Este atlas lo que ha puesto son cifras y datos, que es lo que necesitan los medios de comunicación para poder reflejar una noticia. Como había muchas cifras, que si quieres hablamos posteriormente, impactantes, eso sí que nos ha servido. Y por este motivo, o junto con el motivo del Atlas, nos ha dado ocasión para celebrar, yo no recuerdo ahora el número, pero yo te diría que más de 20 sesiones de formación para pacientes, incluso para farmacia hospitalaria, para neurólogos en prácticas, porque es una manera no solo de contar la historia del paciente, sino que demostrar con datos cómo nos impacta la migraña en nuestro día a día. Muy bien. Entremos ya en los datos. Primer dato, ya nada más abrir el Atlas que realmente impacta, es que España, país del mundo desarrollado, siglo XXI, y todavía hoy tardamos entre 6 y 7 años de demora en diagnosticar una migraña a un paciente en medicina en general, cuando yo diría que 3 de cada 4 casos de migraña el diagnóstico es bastante fácil de realizar. Trabajamos codo a codo con los médicos de familia. Yo ya tengo canas y he visto una evolución favorable, ya te digo, lejos de un momento óptico, pero ¿qué más podemos hacer, Isabel, con este tema? ¿Qué más? Los médicos de familia, aparte de que tienen sus intereses, aparte de que están masificados, también son una profesión muy cambiante. El médico de familia no es como antes que era para toda la vida, sino que te los van cambiando. En fin, ¿qué más podemos hacer con ellos? Aparte de, evidentemente, un hueso duro de roer, que es la facultad de medicina, intentar que les enseñen más cefaleas. Eso es muy, pero que muy complicado. ¿Qué más podemos hacer con ellos una vez que ya están en sus consultas de medicina de familia? Hombre, yo creo que también establecer que los contactos o las derivaciones de los médicos de familia a los neurólogos sean
fáciles, sean factibles, porque yo también sé que los neurólogos especialistas en migraña estáis colapsados, las unidades de cefaleas no pueden tampoco atender al día siguiente a un paciente de migraña, pero tú sabes lo que es estar pues 4, 5, 6 meses esperando a que un especialista te vea, porque para muchos pacientes esos 4, 5, 6 meses son 4, 5, 6 meses sin dormir, 4, 5, 6 meses sin poder pasar un momento sin dolor. Entonces yo creo que esas derivaciones que yo no sé cómo se hacen entre el médico de familia y las unidades de cefalea, pues eso sería un paso. Supongo que el segundo sería que estas unidades de cefalea o estos médicos especialistas en migraña tuvieran más recursos para que la gente no tuviera una lista de espera de tanto tiempo. También por otro motivo, porque cuando un paciente está en tratamiento con un neurólogo o en una unidad de cefalea y a veces el tratamiento que se le da pues no funciona o tiene demasiados efectos secundarios y ahí sabemos que hay muchas veces un problema de adherencia al tratamiento y la gente deja el tratamiento y no vuelve. Y nosotros desde la asociación decimos no dejes el tratamiento, vuelve a tu neurólogo y explícale cómo te sientes o cómo te está afectando este tratamiento. El problema es que el paciente te dice, sí, pero es que yo no tengo hora hasta dentro de 6 meses. Entonces, por eso digo que creo que el tema de la capacidad de asistencia por parte de los especialistas en neurología es también un paso indispensable que supongo que tiene que ver con los recursos, no con vuestra voluntad, que sé que es la de atender al mayor número de pacientes posible. Sí, sí, la falta de personal en sanidad es un problema histórico en España, sin duda. Vamos a ver, un dato escalofriante, realmente que a mí me ha sorprendido mucho, son las altísimas tasas de depresión y de ansiedad en la migraña crónica. 3 de cada 4 pacientes puntúan para depresión. ¿Realmente crees que los médicos entramos en este aspecto o simplemente damos analgésicos y adiós, muy buenas, venga usted en 3 meses? Hablo de los médicos en general, evidentemente. Claro, bueno, el abordaje multidisciplinar de la migraña creo que es un aspecto fundamental. Como decías tú en estos datos, la migraña afecta a nivel psicológico muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad incomprendida. Para el paciente es una enfermedad que produce una incertidumbre porque nunca sabes cuándo te va a dar la próxima crisis, si te va a coincidir con un examen, con una entrevista de trabajo, con la boda de tu amiga, con la tuya propia, o sea, cualquier cosa. Entonces, esto produce mucha ansiedad, pero también el ver la falta de empatía y la falta de apoyo, no por maldad, sino por desconocimiento, pero muchas veces por parte del entorno social o del entorno laboral, por supuesto. Entonces, la gente cuando dice al final, no, es que yo ya no digo que tengo migraña porque cuando les digo a mis amigos que no puedo salir porque tengo migraña ya es, está pesada otra vez con migraña. Entonces, estas situaciones de incomprensión, de que es una enfermedad estigmatizada, de que no se entiende que es una enfermedad, que la gente lo confunde con un dolor de cabeza, bueno, pues muchas veces produce, pues eso, depresión, aislamiento. Y luego también cuando alguien no está diagnosticado o alguien no tiene un tratamiento efectivo, se desespera. Eso también, bueno, pues llega a producir depresión porque estar un día tras otro con un dolor incapacitante, bueno, a ti no tengo que explicarte lo que es porque has visto a muchos de estos pacientes, pero yo te voy a contar que hace unos meses mi madre, que tiene una salud de hierro y cerca de 80 años, tuvo un problema que tuvo que acudir al médico y por primera vez en su vida le dolió la cabeza. Me llamó por teléfono y me dijo, hija, ahora entiendo lo que me dices tú de la migraña. Le había costado 58 años entender lo que era una migraña. Sí, sí, realmente esto es uno de los problemas, ¿no? Te iba a preguntar precisamente por eso, por la gran discapacidad que arrojan también los datos medidos por escalas en el Atlas de la migraña. La pregunta que te iba a hacer era precisamente esta, ¿no? Realmente, si crees que a nivel de la sociedad española se entiende lo que es una migraña desde el punto de vista de discapacidad, o se sigue pensando, pues eso, que es un dolor de cabeza como cualquier otro. Yo, por ejemplo, ya que hemos entrado en el terreno personal, no he tenido nunca migraña, afortunadamente, pero lo paso mal con mi sinusitis. Hago unas cefaleas importantes, no creo que llegue a la categoría del dolor en la migraña, pero realmente todo el mundo ha tenido un dolor de cabeza y por lo tanto,
cuando hablamos de migraña, que es una enfermedad que, entre otros síntomas, el dolor es uno de los más importantes, pues la gente, sin embargo, parece que se la toma un poco, pues, en fin, la ningunea, como si fuera pues un dolor de cabeza trivial, banal. Realmente es curioso, ¿no? Y esto es histórico, ya no viene de ahora ni de hace 20 años, ¿no? Sobre todo yo diría incluso que aquí en España, ¿no? Es curioso. Un aspecto también que trata el Atlas es el aspecto laboral, que esto sí que ya es más medible que el impacto en la vida personal, en la familia o en la vida social de un paciente, ¿no? 1 de cada 4 pacientes hace una baja anual. Un 24% de los pacientes ha perdido el empleo alguna vez en su vida por culpa de la migraña. Bueno, por culpa de la migraña, no, por culpa de los empresarios que no sabían entender la migraña en todo caso. Pero bueno, pocas enfermedades tienen estos números. ¿Realmente crees que hay que hacer alguna actuación conjunta entre la Sociedad Española de Neurología y vosotros, AIMICE, a nivel del mundo empresarial o del Ministerio de Trabajo? Porque este es un grave problema que aumenta todavía mucho más la ansiedad de los pacientes con migraña. La incertidumbre de que pueden perder un trabajo, de que no pueden faltar, y que además una cosa es faltar por un vértigo, que eso se entiende más o menos bien, pero por migraña hay mucha gente que no entiende que faltas al trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Crees que podríamos actuar aquí a nivel de los empresarios o del Ministerio de Trabajo? Bueno, yo creo que estos datos demuestran, bueno, pues la realidad. Cuando decimos que el 24% de la gente ha perdido su empleo, no significa que los empresarios les hayan a todos despedidos. También están ahí incluidos personas que se han tenido que reinventar, que no podían seguir con su trabajo porque las condiciones, bueno, pues de horarios o acústicas o de presión psicológica, pues no han podido hacer seguir o desempeñar este trabajo en el que estaban. Yo creo que esto es un esfuerzo conjunto, como dices tú. Esto es de la Sociedad Española de Neurología, es de la Asociación de los Pacientes, pero yo creo que también es de cada paciente. O sea, esto es un tema difícil y es un tema controvertido. Por un lado, hay que explicar qué es la migraña. Por otro lado, tampoco podemos echarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Cuando alguien tiene un dolor de espalda crónico, no va a decirle a su empresario: tengo un dolor de espalda crónico, porque entonces, no sé, no hemos medido la comparación con las bajas por dolores de espalda, pero creo que habrá más que la de migraña. Yo quiero defender a los pacientes de migraña porque somos personas resilientes, somos personas fuertes, somos personas muy responsables y, como he dicho antes, nunca sabemos cuándo nos va a dar la próxima crisis. Por lo cual, es verdad que tenemos bajas, pero es verdad también que recuperamos el tiempo perdido de una manera, yo te diría que al 150%. Por otro lado, muchas veces esto nos hace ser prevenidos y tenemos un plan B, porque no te puedes dejar nunca nada hasta el último momento. Si tienes mañana un examen o mañana una presentación de trabajo, nadie se lo deja hasta el último momento, porque en el último momento te puede dar una crisis. Entonces, acciones conjuntas, sí. Nosotros estamos trabajando en proyectos de migraña y trabajo, de cómo, de alguna manera fácil y sin gran presupuesto, empresas, estamos hablando de empresas grandes, podrían ayudar a los pacientes de migraña a manejarla. Te doy algún ejemplo claro. Pues igual que en las empresas existe una cantina o un chill out que está ahora de moda para tomarse un café y compartir el momento con los compañeros, pues podría haber una habitación de 3x2 a oscuras, para que cuando la gente tuviera que tomarse su medicación pudiera estar media hora con su pastilla, en el caso de que el médico se la prescriba, y a lo mejor una hora después puede seguir trabajando. Si en una empresa grande estoy hablando, porque esto no se puede acoplar a todos los tipos de empresa, existe una flexibilidad horaria, pues también tú sabes que un paciente de migraña puede levantarse con un dolor a las 5 de la mañana. Si toma una medicación adecuada, a lo mejor se le ha pasado a las 7 de la mañana y puede entrar a trabajar a las 9:30 en vez de a las 8. Entonces, si tiene esa capacidad, bueno, pues no pierde el día entero de trabajo. Bueno, pues este tipo de medidas ya se están haciendo trabajos para poder hacer proyectos para hablar. Yo no sé si esto es más del Ministerio de Trabajo o es más de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales o es más de la Asociación de Empresarios de tal zona. O sea, estamos viendo cómo podemos hacer algunas cosas para que el paciente que tiene migraña pueda desempeñar su trabajo, no tenga esos niveles de presentismo, porque a veces es verdad que estamos en nuestro puesto de trabajo sin rendir, porque cuando tú le explicas
a alguien que no tiene migraña, que según la Organización Mundial de la Salud, una crisis es tan incapacitante como la ceguera o un ataque de epilepsia, entonces ya la gente lo entiende. El problema yo creo que radica sobre todo en la falta de información de qué es la migraña. Porque como Está decías claro. tú, cuando alguien te dice, no, es que a mí también me duele la cabeza, dices, no, no, es que esto produce vómitos, tiene náusea, hay gente que pierde la visión o que se le paraliza medio cuerpo, fotofobia, fonofobia, osmofobia, o sea, son muchos otros síntomas asociados que producen una incapacidad, como tú bien sabes, completa durante la crisis. Totalmente, de acuerdo. Realmente esto es algo que no se entiende y sí, sí, hay que explicar qué es la migraña a todos los niveles, social, laboral, empresarios, ministerio, a todos los niveles. Otro dato que arroja el ALDAS y que realmente impacta es lo caro que es la migraña. 3.000 euros de media anuales en la migraña episódica y hasta 7.000 euros anuales en la migraña crónica. Es una enfermedad que le sale muy cara al Estado. Y yo creo que realmente no es una enfermedad cara porque los tratamientos, bueno, ahora tenemos tratamientos caros para algunos pacientes, pero la mayoría de los pacientes toman tratamientos bastante baratos, no hacemos pruebas de forma repetida, realmente no es una enfermedad cara. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta pérdida de dinero en la migraña, sobre todo en la crónica? Porque realmente no tiene mucho sentido. ¿Qué opinas, Isabel? A ver, bueno, primero, es caro porque la prevalencia de la enfermedad, como sabes, es muy alta, es decir, que somos casi 5 millones de personas con migraña, de los cuales pon 1 millón con migraña crónica. Eh, qué pasa con el coste? Bueno, pues porque al final son la tardanza o el retraso en el diagnóstico, eso hace que se pierda mucho dinero porque son muchas bajas, muchas visitas al médico hasta que te diagnostiquen. Y luego, por otro lado, también aquí hay un coste que yo te diría que es más difícil de medir, que es el presentismo, que es cuánto de tu trabajo, o sea, cómo de eficiente eres tú en tu trabajo cuando tienes una crisis o cuando no la tienes. Yo también me estoy dando cuenta que, claro, los políticos en general, bueno, pues cada uno tiene una manera, uno tiene que defender una postura y otro es el responsable de pagar. Entonces, el que toma la decisión no es el que luego tiene que pagar, con lo cual no siempre dices, bueno, pues si eso es caro, vale, pues que sea caro o no, que sea caro o no sea caro no es mi problema. Entonces, ahí hay una falta, si quieres, de coherencia o de conexión entre el que tiene que pagar y el que tiene que decidir qué dinero tiene que adjudicar a determinado tipo de enfermedad. Y luego yo creo que tenemos un problema, que estarás de acuerdo conmigo, que las personas con migraña no nos morimos de la migraña, vivimos muy mal con la migraña y perdemos muchos años de vida encerrados por culpa de la migraña. Pero al ser una enfermedad que no provoca directamente la muerte frente a otras, pues esto seguramente lo que hace es que bueno, pues no nos infravaloren, por decirlo de una manera educada. Un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que de hecho, pues bueno, es entendible, es que todas las enfermedades pues afectan a dos, al enfermo y a su pareja o cónyuge, ¿no? En el caso de la migraña, en el ALDA os habéis preguntado y hasta un 68%, es decir, 3 de cada 4 parejas se consideran afectados por la migraña de su pareja o cónyuge. ¿Qué me puedes comentar de este dato? Realmente los médicos nunca, siempre vemos a un enfermo y la persona que está sentada al lado pues es el acompañante, el familiar, el hijo, lo que sea, pero no pensamos nunca en que esa persona también está sufriendo por culpa de la enfermedad. Evidentemente no sufre lo mismo ni del mismo modo, pero también la afecta. ¿Qué, Sí, qué- qué- hombre, qué claro, puedes no comentarnos de sufre. este caso? Pues mira, te cuento, o sea, no sufre el dolor físico, pero sufre dos cosas. Primero, la impotencia de tener al lado a alguien que muchas veces no sabe cómo ayudarle, y luego también que en el día a día de la pareja, de la persona que sufre una migraña, estamos hablando de una migraña crónica y sin manejo adecuado, o porque no, a veces, como bien sabes, pues hay migrañas que no son refractarias y no reaccionan. Pero claro, una persona con migraña, pues muchas veces no puede hacer el plan previsto para el fin de semana, no puede llevar a cabo las tareas domésticas que realiza normalmente, pues una cosa como llevar a los niños al colegio o como puede ser hacer la comida o realizar las tareas domésticas o estar en el aeropuerto para irse de viaje y tener que quedarse o llegar al punto de destino de vacaciones después de estar todo el año trabajando y quedarte en la habitación del hotel porque no puedes salir. Entonces, en ese sentido, la vida familiar se siente muy afectada y la vida de pareja, pues exactamente igual, porque, bueno, pues nos cuentan, bueno, pues situaciones en las que, pues es que tienen que irse a dormir
la pareja a otra habitación, porque claro, la persona con migraña es que no puede escuchar el más mínimo ruido, o sea, ni el tic de la luz cuando se mete el otro en la cama, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Esa es la vida del día a día que nosotros no vemos en las consultas realmente, ¿no? Me estaría toda la mañana hablando contigo, pero tenemos que ir acabando y me gustaría pedirte una reflexión final. Isabel, hace ya un tiempo, hace unos años, estuve, recuerdo, me impactó mucho, en una reunión de médicos en Praga y una paciente con migraña decía: el apoyo y el calor que recibí por mi cáncer de mama en el sistema sanitario y en mi entorno no lo he notado nunca por mi migraña. La migraña no solo duele, discapacita, frustra, estigmatiza, todo lo hemos dicho durante esta entrevista. Pero para finalizar este podcast, Isabel, ¿qué mensaje lanzarías a nuestros oyentes que no tienen migraña si conocen a alguien que sí que tiene migraña en su entorno? Es decir, ¿cómo puedes ayudar a un paciente con migraña? Yo creo que lo que necesitamos los pacientes es comprensión. Lo que necesitamos es sabernos entendidos y que nuestro entorno entienda que cuando nosotros no estamos en una reunión social o no estamos en nuestro trabajo o no estamos jugando con nuestros hijos es porque tenemos una enfermedad que nos lo impide. Una tirita en un dedo causa más empatía que, Sí, sí. que una migraña. Tú te cortas y te pones una tirita y todo el mundo te pregunta qué te ha pasado. ¿Qué pasa? Que la migraña no se ve, es una enfermedad invisible. Cuando una persona tiene una crisis de migraña, está metida en su cuarto a oscuras y sin poderse mover. Con lo cual, y no se puede medir, porque el dolor, bueno, se puede medir con pruebas, supongo que con pruebas médicas puede estar midiendo cuánto le duele a una persona, pero la transmisión de cuánto me duele es una cosa subjetiva. Entonces, por favor, cuando alguien te diga tengo migraña, que sepas que es una enfermedad incapacitante y que nos condiciona la vida y que nos ayudaría mucho si nuestro entorno personal, social, laboral, sanitario nos entendiese y nos comprendiese. Muchas gracias, Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Migraña y otras cefaleas. Si tienes migrañas, si tienes otras cefaleas, tienes una asociación en España. El asociacionismo tiene que crecer, por lo tanto, AEMICE puede ser realmente una gran ayuda para cualquier paciente que tenga migraña en España. Muchas gracias, Isabel Colomina, por estos momentos que nos has dado, realmente formidables. Y nos despedimos ya aquí. Si quieres decir algo. Quiero darte las gracias, Roberto, a ti y a todos los neurólogos y a todos los profesionales sanitarios que os dedicáis a la migraña y que hacéis que nuestra vida sea más manejable. Y solo quería decir otra vez que toda aquella persona que tenga un dolor de cabeza recurrente, por favor, acudir al médico. No os automediquéis. Esta enfermedad, en la mayoría de los casos, tiene un control, pero también hay que hacer algo por parte del paciente, que es llevar un estilo de vida saludable. Muchas gracias, lo dejamos aquí y os invito a mi próximo podcast de cefaleas. Hasta luego.